En las labores de un ministro de Relaciones Exteriores, un vicecanciller o un embajador de Naciones Unidas siempre se está presente en los grandes convenios o conferencias internacionales. Por eso preguntamos al embajador Milos Alcalay, que tiene una larga experiencia diplomática, cómo ve Davos y además que ahí están concentradas la diplomacia y la economía del mundo, ¿no? Así es. Davos es un epicentro que reúne dos pilares fundamentales. Los gobiernos, que son los que vienen a hacer sus presentaciones, pero también la sociedad civil Claro. y los organismos financieros, bancarios. Vimos hace poco una presentación tuya, excelente presentación, cómo invitaron a la joven sueca que intervino al lado de jefes de Estado y jefes de gobierno. Entonces, esa especie de dinamismo que permite, sobre todo en el campo de las finanzas, de la economía, de los bancos, reunirse junto con los gobiernos, va fijando una estrategia común en donde el sector público y el sector privado, la sociedad civil y las relaciones intergubernamentales se reúnen para fijar el rumbo. Y eso es muy importante. Y Davos se ha consolidado. Desde el inicio habían todas las críticas, las marchas, el identificarlo como un movimiento liberal. Hoy en día es un punto de convergencia importante en donde cada uno plantea una estrategia, pero en su conjunto va marchando hacia lo que el mundo necesita hoy. ¿Por qué Suiza siempre se ha convertido en un centro de la atención de la política mundial y sobre todo ofrece un amplio encuentro de todas las ideologías y doctrinas? ¿Será por su condición de estar en una especie de Estado neutral? Sin duda alguna. Yo creo que la condición de país neutral le ha permitido ser sede de múltiples organismos internacionales. Tú has servido como diplomático en Ginebra, claro, y has podido ver no solamente los herederos de las instituciones de la Sociedad de Naciones. Ahí nació la Sociedad de Naciones. Ahí, ¿no? nació la Sociedad de Naciones. Y evidentemente con la salida de Hitler y de Italia y el Japón de la Sociedad de Naciones, resquebrajaron ese organismo. Pero está el Palais Wilson ahí todavía que uno puede visitar. Todavía, cómo no. Donde Y fue no la primera solamente sesión. visitar, sino que tiene reuniones internacionales de mucho peso, ¿no? Ahí estuvo Venezuela en la fundación de la Sociedad de las Naciones. Ahí estuvo Venezuela en la fundación de la Sociedad de Naciones y estuvo también en el inicio de la Carta de las Naciones Unidas, desde el inicio. Venezuela es uno de los países fundadores de la ONU y su aporte ha sido muy significativo en la construcción de esa arquitectura planetaria. Se cumplen 100 años, por cierto, decía la Embajada Suiza, del multilateralismo con 1919 el año pasado, de la Sociedad de las Naciones, pero también decían los suizos que se cumplen 70 años de los convenios de Ginebra que tienen que ver con el derecho humanitario, ¿no? Que tiene mucho que ver con el derecho humanitario, pero inclusive antes, en Ginebra está la sede de la Unión Interparlamentaria Mundial, que nació... Que no es gubernamental. ¿Ah? No es gubernamental. No intergubernamental, no, pero sí es interestadal. Es decir, son parlamentos de todo el mundo que en 1889 se reunieron para crear las bases de este organismo. Entonces, hay organismos del siglo XIX que están en Ginebra. La sede en Petit-Saconex, el edificio de la Unión Interparlamentaria, también identificó, a veces se reúnen de manera rotativa en otras capitales, pero el centro es Ginebra, es Suiza. Petit Saconé y Gran Saconé. Ahí está la Embajada de Venezuela, por cierto. En el Gran Saconé. Al lado de Naciones Unidas, es muy bonita esa zona. Sí, pues está también la Unión Internacional de Telecomunicaciones, está la Organización Mundial de Protección Intelectual y la Cruz Roja, que juega un papel muy importante, claro. ¿no? CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación. Y la Federación de la Cruz Roja tienen su sede en... Es una institución que no es de Naciones Unidas, pero que tiene un peso extraordinario. Por cierto, la Cruz Roja venezolana cumple pronto 125 años de existencia. Ahí conociste mucho al presidente cuando era tanto presidente de la Federación Mundial de todas las Cruces Rojas. Así es. Y Media Luna Roja como la Cruz Roja venezolana, ¿no? Así es. Bueno, él no tiene 125 años. No, por supuesto. Pero fue presidente por 10 años, ¿no? Tuve el honor de recibirlo cuando era embajador en Israel. A Mario Villarroel, ¿no? Sí, a Mario Villarroel. Que es presidente venezolano, pero fue presidente mundial. Y en aquel momento era el representante de la Cruz Roja Internacional, de la Federación. Y fue muy importante porque con la politización de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, no querían algunos países en conflicto con Israel permitir que se sumara. Su visita fue muy importante porque pudo ver con la estrella de David roja toda la dimensión
humanitaria que va más allá de una, digamos, de una polarización política. De hecho, hay un acuerdo entre la Cruz Roja israelí y la Cruz Roja también palestina para programas comunes en materia de desarrollo humano. Es así, porque la dimensión humana va más allá de los conflictos, inclusive en los hospitales israelíes, que son de excelencia de primer nivel, han tratado y tratan no solamente el tema de la salud de palestinos, sino también de los refugiados del Medio Oriente que acuden a los hospitales en donde no hay una situación de conflicto, sino de ayuda humanitaria, de visión de ese llamado hacia la solución de los graves conflictos y En este problemas. momento no hay embajador de Venezuela, digamos, del gobierno del presidente Maduro anti-Israel. A usted le tocó ser embajador del gobierno de Venezuela, pero también con Palestina. Sí, nosotros teníamos relaciones con el Estado de Israel. Sin embargo, me tocó vivir en un momento sumamente de mucho optimismo, que fue la firma de los acuerdos de paz, la firma de los acuerdos de Madrid, de Oslo y de Camp David. Lo que significa que con mucha facilidad, inclusive con mucho interés de la Cancillería israelí de Shimon Peres, veían con buenos ojos que el embajador de Venezuela en Israel pudiera visitar en aquel momento en Gaza, donde estaba Yasser Arafat, a quien visité varias veces. Y en aquel momento era bien visto por la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, y por el Estado de Israel. Hoy la situación ha cambiado. Eran momentos en donde se diseñaba el nuevo Medio Oriente, se buscaban los mecanismos de cooperación económica, social, en donde Isaac Rabin y Shimon Peres jugaron un papel fundamental. Eran épocas de mucha esperanza y lamentablemente no se pudo llegar a pesar de la gran expectativa que generó a nivel regional y a nivel mundial. Y en esa ocasión yo pude visitar no solamente a Yasser Arafat en Gaza, sino los contactos con Hannah Shrawi en Orient House, los contactos también con el mundo religioso, Claro. con mucha facilidad, no solamente a los rabinos de Israel, sino también al patriarca latino, al patriarca griego, al patriarca armenio. Eran momentos de gran esperanza y ojalá pronto pueda volver a enrumbarse esa situación tan importante para las religiones del mundo a una solución de paz, de armonía y de cooperación. Volvemos más adelante de la pausa con el embajador Milos Alcalay y la agenda diplomática del día que siempre comentamos acá en Brújula Internacional con especialistas, en esta oportunidad con un gran especialista en materia internacional. Ya regresamos.